Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase de bioquímica. Hoy hablaremos de soluciones. Este es un tema que para algunos es muy difícil, resulta bastante complejo, así que les pido presten atención a las siguientes indicaciones. Solución es una mezcla homogénea funcionable por medios físicos. ¿Qué quiere decir esto? La solución es una mezcla entre al menos dos componentes, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Un soluto, solución es igual a soluto más solvente. El soluto puede ser uno o dos o más solutos. El soluto se define como la sustancia química en menor concentración. O sea, puede ser que sea uno, dos o más, pero siempre son los elementos que están en menor concentración. El solvente es el medio en el cual los solutos se diluyen. El solvente es la sustancia química en mayor concentración. Algunas fórmulas a saber. La masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. El volumen de la solución es igual al volumen del soluto y más el volumen del solvente. Tengan en cuenta lo siguiente. Masa, estamos hablando de una cantidad en gramos, ¿sí? Estamos hablando de una cantidad de partículas. En cambio, volumen, estamos hablando de un espacio que cubren este número de partículas. Bueno, como dijimos, solución es una mezcla homogénea fraccionable por métodos físicos, ¿sí? Bueno, acá tenemos diferentes tipos de soluciones. Nosotros podemos tener soluciones líquidas, como vemos en este primer caso, el café, la taza de café puede contener agua, café, o sea, cafeína, y también puede contener endulzante, azúcar, etcétera, lo que le pongan a su café. Inclusive algunos ponen leche, ¿no? Para cortarlo un poquito. Entonces, el café es una mezcla. Y es una mezcla, cuando revolvemos, se vuelve una mezcla homogénea. Quiere decir que no distinguimos, no diferenciamos sus componentes. Parece compuesto por una sola masa. Eso quiere decir mezcla homogénea. Mezcla, cuando hablamos de mezclas, nosotros hablamos de homogeneidad cuando se observa una sola fase. Y heterogeneidad cuando se observan dos fases. La gaseosa también es una mezcla homogénea. Si ustedes observan atrás en los ingredientes, van a poder notar que la gaseosa no solamente tiene agua, electrolitos, azúcar, sino también tiene colorantes, excipientes, etc., ¿no? Bien, además tenemos algunas soluciones que son sólidas. En este caso, la calcita, que también es una mezcla homogénea pero sólida. Y el granito es un ejemplo de mezcla pero heterogénea. El aire, o sea, hay mezclas gaseosas también. El aire es una mezcla gaseosa. Bien, es una mezcla homogénea. Nosotros no percibimos la diferencia entre los distintos gases que componen la atmósfera. Sin embargo, está compuesta por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Bien. Dijimos que las soluciones son mezclas homogéneas, entonces ya hablamos por qué homogéneas, pero también son fraccionables por medios físicos. ¿Qué se refiere a esto? Imaginémonos un vaso con sal, donde agregamos agua. Entonces, la solución sería agua salada, el soluto sería la sal y el agua sería el solvente. Sin embargo, la solución es el agua salada. ¿Será que los compuestos de la solución son fraccionables? Fraccionables quiere decir separables. Bueno, pongamos el agua salada, que es nuestra solución, pongámosla a hervir, a calentar. El calor es un método físico en el cual nosotros aumentamos la temperatura para llegar a la temperatura donde se vaporiza el agua. Por lo que quedaría en el recipiente sería únicamente la sal. Bien, ahí nosotros pudimos fraccionar el agua de la sal. Toda mezcla homogénea es fraccionable por algún método físico.
Las mezclas homogéneas también se caracterizan porque en toda su extensión, en toda la mezcla, conserva las mismas propiedades intensivas. ¿Sí? Toda la mezcla conserva las mismas propiedades intensivas porque toda la mezcla parece comportarse como una sola masa. ¿Qué son las propiedades intensivas? Son las propiedades de la materia, de la solución, que no dependen de la cantidad. ¿Sí? No dependen de la cantidad, sino que siguen siendo las mismas a pesar de que yo cambio la cantidad de la solución. Por ejemplo, tenemos la densidad, la viscosidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Sí? Entonces, densidad, viscosidad, punto de fusión y punto de ebullición. Tengamos en cuenta lo siguiente. Todas estas propiedades de las cuales estamos hablando son propiedades intensivas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de que si yo tuviera 1 litro de solución, estas propiedades siguen siendo las mismas a que si yo tuviera 5 litros de la solución. La densidad va a ser la misma, la viscosidad va a ser la misma, el punto de fusión va a ser el mismo y el punto de ebullición va a ser el mismo. Demos un ejemplo. El agua. Por ejemplo, ¿cuánto creen que es la densidad de 1 litro de agua? 1 gramo por mililitro. ¿Sí? ¿Y cuánto creen ustedes que es la densidad de 5 litros de agua? Sigue siendo 1 gramo por mililitro. Entonces, lo mismo pasa con la viscosidad, con el punto de fusión. Pensemos, ¿cuánto es el punto de fusión del agua? 0 grados. De 1 litro de agua, 0 grados. Y de 100 litros de agua, 0 grados. Esos son propiedades intensivas. La densidad. La densidad es una relación entre la masa y el volumen de un compuesto. O sea, si nosotros queremos hablar de densidad de un componente, por ejemplo, el agua, la densidad del agua será igual a la masa del agua sobre el volumen del agua. Tengan mucho cuidado acá, porque a veces ustedes confunden. Cuando hablamos de densidad de un compuesto, tengo que buscar la masa del mismo compuesto y el volumen del mismo compuesto. Ojo acá nuevamente. Si yo estoy buscando la densidad de la solución, será igual a la masa de la solución sobre el volumen de la solución. Si yo estoy buscando la densidad del solvente, que es el componente generalmente líquido, el componente más abundante de una solución, la densidad del solvente será igual a la masa del solvente sobre el volumen del solvente. Ojo con esto. Si yo estoy buscando la densidad del soluto, tendré que hallar primero la masa del soluto y el volumen del soluto. Entonces, densidad del soluto es igual a masa del soluto sobre volumen del soluto. Bien. La densidad permite que diferentes compuestos se encuentren unos sobre el otro según la densidad. El compuesto que se ubica más arriba es el que tiene mayor densidad. Perdón, el que tiene menor densidad. En este caso, el alcohol tiene menos densidad que el aceite. Y el aceite tiene menos densidad que el agua. Y el agua tiene menos densidad que el hierro. ¿Sí? Entonces los compuestos con más densidad son los que van más al fondo. ¿No intentaron alguna vez mezclar un vaso con agua y aceite? ¿No se dan cuenta que no se mezclan? Bien, y que además de no mezclarse, existen 2 fases. Quiere decir que sería una mezcla homogénea o heterogénea. Heterogénea, ¿cierto? No se llegan a mezclar. Y el aceite se ubica sobre el agua. ¿Por qué? Porque el aceite tiene menor densidad que el agua. Ojo, densidad no es lo mismo que viscosidad, porque el aceite tiene menos densidad que el agua, pero el aceite es más viscoso que el agua. ¿Sí? Viscosidad es algo que más estudian en fisiología que acá. Bien. Por ejemplo, demos un ejemplo. La densidad del agua pura, sin ningún soluto, es de 1 gramo por mililitro, que fue lo que nosotros dijimos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que por cada mililitro de agua hay 1 gramo de la misma, ¿sí? Entonces la densidad siempre relaciona masa
del mismo compuesto y volumen del mismo compuesto. Algunas unidades de medida. Esto es importantísimo. Se supone que ya lo saben, pero por las dudas nosotros vamos a refrescar un poco la memoria porque a veces nos perdemos un poco en esto. Estas unidades de medida que yo les estoy nombrando acá son unidades de masa, ¿sí? Entonces cuando hablamos de masa, hablamos de kilogramo, hablamos de hectogramo, hablamos de decagramo, hablamos de gramo, decigramo y miligramo. ¿Por qué subrayo kilogramo, gramo y miligramo? Son los que ustedes más van a utilizar en bioquímica, ¿sí? Prácticamente los únicos que van a utilizar en bioquímica. Entonces, trabajemos un poco. Nuestra base, nosotros partimos del gramo, ¿sí? Entonces nosotros imaginamos como nuestro punto cero, digamos, el gramo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trazar una línea acá, ¿no? Como punto cero, punto de inicio, o sea, punto de referencia al gramo, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que tenemos unidades de medida que se ubican por arriba del gramo, ¿sí? Y vamos a tener unidades de medida que se ubican por debajo del gramo. Bien, ¿cuáles son las unidades de medida que se ubican por arriba del gramo? Kilogramo, hectogramo, decagramo, ¿sí? ¿Por qué tenemos estos valores en nuestra igualdad? ¿Por qué decimos que el kilogramo equivale a 1000? El kilogramo es 1000, es una unidad de medida que equivale 1000 veces el gramo. ¿Qué quiere decir esto? Un kilogramo equivale a 1000 gramos y no al revés. El kilogramo es como la unidad más alta. Pensemos en una comparación entre el dólar y el peso. Supongamos que el gramo es el peso argentino, ¿sí? Supongamos que un gramo es un peso argentino y el kilogramo es un dólar. Entonces, imaginemos, ¿cuál vale más, el dólar o el peso argentino? Obviamente el dólar. Entonces, si yo tengo 100 pesos argentinos, o sea 100 gramos, ¿cuántos kilogramos podré obtener? Obviamente, si yo tengo 100 pesos argentinos, voy a obtener casi algo alrededor de un dólar, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que como es una unidad de medida mayor, yo voy a obtener menos cantidad de esa unidad de medida. Entonces, cuando nosotros tenemos 1000 gramos, solo podemos obtener, solo equivale a 1 kilogramo, ¿sí? La unidad de medida es mayor, por lo tanto, cuando nosotros queremos cambiar, ojo acá, cuando nosotros queremos cambiar de gramo a kilogramo, es como cambiar de pesos argentinos a dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para cambiar de gramo a kilogramo, tengo que dividir por 1000, porque estoy yendo de una unidad más pequeña, que es el gramo, a una unidad más grande, que es el kilogramo, ¿sí? Siempre que nosotros estemos hablando de unidades mayores al gramo, cuando nosotros queremos cambiar de gramo para una unidad mayor, voy a tener que dividir por alguna cantidad. En este caso, de gramo a kilogramo es por 1000. Es como cambiar de pesos a dólares. ¿Bien? Ahora, de peso argentino. Ahora, si quiero cambiar de kilogramos a gramo, es como, por ejemplo, tener 100 dólares. ¿Cuántos pesos argentinos puedo obtener? Muchos. ¿Sí? Entonces, tengo que multiplicar por 1000. Para cambiar de kilogramo a gramo, multiplicamos por 1000. Bien, vamos un poquito más para abajo. Las unidades menores al gramo. ¿Cuáles son las unidades menores al gramo? Tenemos el decigramo, el centigramo y el miligramo. El que más nos interesa es el miligramo. ¿Qué es el miligramo? La milésima parte del gramo. Quiere decir 1000 veces menos que el gramo.
Es como si cambiáramos ahora el gramo fuera un peso argentino y lo quisiéramos trasladar a pesos chilenos, ¿no? Pongamos. Entonces, ¿qué vale más? ¿El peso argentino o el peso chileno? ¿No? O podemos hablar otra moneda igual de menor denominación. Vamos a cambiar entonces. Cuando cambiamos de gramo a una unidad más pequeña, miligramo vale la milésima parte de un gramo, nosotros tenemos que multiplicar por 1000. Si quiero cambiar de gramo para miligramo, multiplicamos por 1000, porque el gramo es mucho más grande, una unidad de medida mucho más grande que el miligramo. El mismo ejemplo que si cambiáramos de dólares a pesos, ¿no? Y de miligramos a gramos, de una unidad más chica a una unidad más grande, divido por 1000. ¿Sí? Esta regla se cumple para el cambio que ustedes quieran hacer. Lo único que tienen que hacer es obviamente esto, valor va según el criterio de cada unidad que ustedes consideren. De acá hacia arriba, unidades mayores, de acá hacia abajo, unidades menores. En la unidad de medida es de volumen, entonces las cosas cambian un poquito, no mucho. ¿Bien? Entonces, en las unidades de volumen, nosotros tenemos el kilolitro, hectolitro, decalitro, litro en el medio, y por debajo decilitro, centilitro y mililitro. Las unidades que más nos interesan, en verdad, son el decilitro, el litro y el mililitro, ¿sí? Por tema del examen, por tema de las cuentas que nosotros vamos a manejar más en el ámbito médico también, ¿sí? Perfecto. Entonces, kilolitro quiere decir 1000 veces el litro. Estamos hablando otra vez del litro hacia arriba tenemos unidades mayores, cumplimos las mismas funciones. El kilolitro es 1000 veces el litro y del litro hacia abajo tenemos unidades menores. Por lo tanto, el decilitro y el mililitro son unidades menores. Si yo quiero cambiar de litro, que es una unidad mayor, a decilitro, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque es como pasar de, nuevamente, bueno, vamos al ejemplo, esto es un dólar, ¿no? ¿Y cuántos pesos puedo obtener? Bien. Ahora, si nosotros queremos cambiar de litro para mililitro, también lo mismo, unidad mayor a unidad menor, multiplico. El valor cambia, pero multiplico, en este caso por 1000. Si quiero cambiar de una unidad menor a una unidad mayor, divido entre 1000. Recuerden lo siguiente, 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro y no tienen que dudar. Pueden darme las unidades de centímetro cúbico, pueden preguntarme qué es un centímetro cúbico, es la equivalencia a 1 mililitro. Ojo con esto, porque para hacer los ejercicios van a tener que tener muy claro esto. Formas de expresar la concentración de soluto en la solución. Ojo, acá, bueno, lo primero que tenemos que marcar es que yo estoy hablando de expresar la concentración. Concentración es cantidad de soluto en relación a la cantidad de solución. Por eso hablamos, ¿concentración de qué? Concentración de soluto en la solución. Es como si nosotros tuviéramos lo siguiente. Ponele que nosotros tenemos un envase. ¿Sí? Nosotros vamos a tener un envase. ¿Sí? Vamos a dibujar acá a ver qué pasó. Vamos a dibujar un envase. Imagínense un vaso, ¿no? Un vaso. Ahí vamos a dibujar, imagínense que esto sea un vaso. En el vaso yo voy a colocar agua. Bien. Ahí tenemos un vaso con agua. Todo lo que está en el interior del vaso vendría a ser agua. Bien. Y en ese vaso con agua vamos a colocar un soluto. El agua sería el solvente, ¿cierto? Vamos, la solución sería la mezcla de los dos materiales. Ahora,
Acá vamos a colocar un soluto. ¿Qué soluto podemos colocar? Bueno, ya que estamos trabajando con sal, vamos a colocar sal, ¿sí? Entonces vamos a dibujar unos granitos ahí que son granitos de sal, representan la sal, el cloruro de sodio, ¿bien? Entonces, yo quiero que entiendan acá algunos detalles. Primero, lo que vamos a expresar es la concentración de soluto, ¿sí? En relación a la solución. La concentración quiere decir cantidad del soluto en función a la solución. La solución es la mezcla. La solución no es el solvente, es la mezcla total, ¿sí? Bien, para expresar esa cantidad de soluto en solución, nosotros podemos valernos de formas físicas y formas químicas. Según las formas físicas de expresar la concentración, nosotros podemos hablar entonces de un porcentaje masa-masa, de un porcentaje masa-volumen, que está de rojo porque es lo más importante, lo que más suelen tomar en examen, de un porcentaje volumen-volumen, ¿sí? ¿Qué quiere decir porcentaje masa-masa? Como dice ahí, gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución, ¿sí? Por eso nosotros hablamos de porcentaje. ¿Por qué es porcentaje? Porque siempre indica 100. 100 en este caso, masa de soluto en 100 gramos de solución, o sea, en 100 de masa de solución. Porcentaje masa-volumen también, al ser porcentaje tiene que ser en 100, ¿sí? Entonces gramos porque es masa de soluto contenido en 100 por porcentaje, mililitros de solución. El porcentaje siempre afecta a la solución. Porcentaje volumen-volumen, volumen de soluto en 100 mililitros de solución. Otras formas de expresar. ¿Qué otras formas de expresar conocemos? Vamos a marcar acá. Miligramos por ciento masa. Vendría a ser casi exactamente lo mismo que tenemos acá arriba. Sí, exactamente lo mismo, con la única diferencia que la unidad del soluto, en vez de estar en gramos, está en miligramos. Entonces acá es miligramos de soluto en 100 mililitros. ¿Sí? Acá era gramo de soluto en 100 gramos de solución. Bien, el siguiente es prácticamente similar. Tenemos miligramos por ciento masa volumen. Entonces es similar a este porcentaje masa volumen. El primero era similar a este, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de similitud? ¿Por qué? Estamos hablando de masa de soluto en función del volumen de la solución. Nada más que en este caso el soluto se encuentra en miligramos. Bien, estas son algunas formas que pueden aparecer en el examen, pero generalmente suele aparecer así. Bien, ojo igualmente con esta que puede llegar a caer. Algunas otras unidades menos frecuentes serían porcentaje masa en masa de solvente. Acá la palabra clave es solvente. Fíjense cómo se expresa solvente. Masa y peso para nosotros va a ser lo mismo en este momento. O sea, en verdad en algunos libros dice porcentaje peso-peso, que es el porcentaje masa-masa, ¿sí? Y en este caso, bueno, es porcentaje peso en peso de solvente, que sería lo mismo que decir porcentaje masa en masa, pero de solvente, ¿sí? Y porcentaje masa en volumen de solvente, ¿sí? Lo que más nos suelen preguntar en el examen es en solución, no en solvente. Hay gran diferencia entre solución y solvente. Bien, vamos. Entonces comencemos con el primero. El primero nos decía porcentaje masa-masa.
Cuando dice así, nosotros ya sabemos que se refiere X gramos de soluto, o sea, una cantidad de gramos de soluto, una cantidad de masa de soluto contenido en 100 gramos de solución. ¿Por qué 100 gramos de solución? Porque es masa, masa. Masa de soluto en masa de solución. ¿Sí? Indica la cantidad de gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Un ejemplo práctico. Si en el examen me aparece así, 5 gramos por ciento, así como tiene que aparecer masa, masa, o puede aparecer PP, que es peso, peso, consideramos lo mismo, ¿sí? De cloruro de sodio es igual a 5 gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. O sea, cuando me aparezca esto en examen, yo tengo que pensar inmediatamente, esto me aparece en examen y yo tengo que pensar inmediatamente que se está refiriendo a esto, o sea, que se está refiriendo que tengo 5 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de solución, no de solvente, sino de solución. Si aparece 1,9 gramos por ciento masa masa de glucosa, yo tengo que pensar que tengo 1,9 gramos por ciento gramos de soluto de glucosa en 100 gramos de solución. ¿Por qué 100? Porque habla de por ciento. Entonces, masa de soluto en masa de solución. Gramos de soluto por gramo por 100 gramos de solución. Bien. Un ejercicio. Acá nos dicen lo siguiente. Tenemos que se disuelve 24 gramos de glucosa, se coloca 24 gramos de glucosa, ahí me da la fórmula de la glucosa, no le tengo que tener miedo, en 60 gramos de agua. Entonces, sencillo, me dice 60 gramos de glucosa. ¿Qué será la glucosa? Muy bien, si pensaste lo mismo que yo, está perfecto. La glucosa es el soluto. Entonces, la glucosa es el componente que se encuentra en menor cantidad. Ahí anotamos en mis datos 24 gramos de soluto. Y 60 gramos de agua. ¿Qué será el agua? ¿El agua será la solución? No, el agua será el solvente. ¿Cómo se llama la solución? Una solución que contiene agua y azúcar se llama agua azucarada, ¿no? Bien, parece muy obvio, pero en el momento del examen le titubeamos bastante, nos perdemos bastante. La solución entonces tendrá 65 centímetros cúbicos de solución. Calcular la concentración de la solución expresada en porcentaje masa-masa. Calcular la solución en porcentaje masa-masa. ¿Sí? Necesito hallar la masa del soluto en función de la masa de la solución. Bien, si nosotros nos damos cuenta y nos despertamos ya ahora, ¿sí? No sé a qué hora estás viendo el video, pero si nos despertamos ahora, acá ya tengo la masa de el soluto, ya está, ya me dieron la masa del soluto, pero no tengo la masa de la solución. Entonces, la idea de nosotros, la primera idea es necesito calcular la masa de la solución. ¿Cómo calculamos la masa de la solución? Masa de la solución es igual a masa del soluto más la masa del solvente. ¿Tengo la masa del soluto? Sí, 24 gramos. ¿Tengo la masa del solvente? Sí, 60 gramos. La masa de la solución vendrá a ser 84 gramos. Si no lo entendiste, vuelve a escuchar esta parte porque es muy importante que lo entiendas. Recuerda que esta fórmula la dimos en la primera hoja. Paso 2. Ya encontré la masa de la solución. Y ya tengo la masa del soluto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, 24 gramos de soluto, que en este caso es la glucosa, 24 gramos de soluto. ¿Cómo sé que 24? El ejercicio me decía que yo tengo 24 gramos del soluto en 65 centímetros cúbicos de la solución, ¿sí? O
según mi cálculo, también puedo decir en 84 gramos de solución. Como a mí me conviene tener la solución en gramos, ¿por qué me conviene la solución en gramos? Sencillo, porque me piden calcular el porcentaje masa-masa. Y cuando hablamos de porcentaje masa-masa, quiere decir gramos de uno en función de gramos del otro. Ojo, si ustedes pusieron de este lado gramos de la solución, del lado de abajo también tienen que poner gramos de la solución. O sea, en 24 gramos de soluto tengo 84 gramos de solución. En 100 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto tendré? ¿Por qué en 100? Porque por definición el porcentaje masa-masa es gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Sí? Entonces me está preguntando cuánto tengo en 100. Con esta pregunta que tenemos acá, la pregunta directamente me apunta a que yo tenga que saber cuánto es el soluto en 100 gramos de solución. Entonces, pongo X, ahí hago una regla de 3 simple, ¿no? Muy sencilla la regla de 3. ¿En qué consiste la regla de 3? Fácil. Para quien no conoce, consiste en multiplicar esto por esto. ¿Sí? Multiplicamos esto por esto. ¿Sí? Y también podemos decir que multiplicamos esto por esto. Por eso se llama también regla del aspa. ¿Bien? Pero en verdad, si yo despejo, el resultado me va a dar, si yo despejo, háganlo después en casa, ¿sí? Si yo despejo X, si la idea es despejar X, nos va a dar que X es igual a la multiplicación sería 24, ¿cierto? 24, que lo cruzamos en X, 24 por 100. Bien, 24 por 100. Y esto sobre dividido 84. ¿Sí? Entonces, siempre en una regla de 3 me da así. 24 por 100, o sea, multiplico en cruz, multiplico en aspa, no multiplico en X. En aspa no, en X, perdón. 24 gramos por 100 dividido los 84 que me quedan para calcular el X. Porque sería 24 por 100 es igual a X por 84. Ahí, cuando 84 está multiplicando X, luego pasa a dividir. ¿Sí? Entonces, cualquiera sea de estos métodos que ustedes utilicen para memorizarlo rápidamente, ya sea multiplicar los dos en X y luego despejar, multiplicar en X, ¿sí? Y luego despejar, o multiplicar este por este y dividir sobre este, está perfecto. Va a dar lo mismo. X me sale 28,57. No se olviden las unidades. La respuesta estaría en porcentaje masa-masa. ¿Por qué? Porque estoy calculando cuántos son los gramos de X que hay en 100 gramos de solución. ¿Bien? Siguiente. Porcentaje masa-volumen. Este es el que más lo toman, el que más aparece en los modelos de examen, en los exámenes, en verdad, ¿no? El que más aparece. Refiere a X gramos de soluto contenidos en 100 mililitros de solución. Acá cambia, ya no es más gramos en gramos, sino gramos en 100 mililitros. ¿Por qué 100? Porque habla de, nuevamente, por ciento, porcentaje. Porcentaje quiere decir por 100. Entonces, gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Indica los gramos de soluto que hay en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Siempre en función de la solución, nunca en función del solvente. Si me pidiera en función del solvente, me tiene que aclarar que el volumen que me está pidiendo es del solvente. ¿Sí? Cuando me expresa así, es de solución, volumen de solución. Ejemplo,
Si me dice 10 gramos por ciento masa volumen de cloruro de potasio, tengo que poner que hay 10 gramos de soluto, que es el cloruro de potasio, que hay en 100. ¿Por qué por 100? Porque estoy hablando de por ciento. 100 mililitros, porque es volumen, masa volumen, 100 mililitros de solución. Si me dice, ojo, esto que estamos haciendo acá simplemente se llama interpretación de la consigna, o sea, interpretación de lo que me dan. Acá me dan 10 gramos por ciento masa volumen, quiere decir 10 gramos en 100 mililitros. ¿Sí? 0,9 gramos de glucosa. 0,9 gramos de glucosa equivale a, acá hubo un pequeño error de imprenta. ¿Sí? Ojo, acá es 0,9. Acá sería un 0. ¿Sí? Es 0,9 gramos de soluto, que es la glucosa, en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Ojo acá. En esta unidad, que es la más tomada, pueden aclararme qué es masa volumen o pueden no decirme nada. Fíjense que acá no pusieron masa volumen. Cuando no me ponen nada, simplemente me ponen el número y gramos por ciento, yo tengo que saber que es masa volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la unidad de concentración más utilizada, es la más usada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ya entender en medicina, es prácticamente la única que usan. Entonces, tenemos que dar por entendido. Bien, chicos, acá también, abajo me expresaron 0,9 miligramos por ciento y no dijeron si era masa, volumen, volumen. Yo tengo que dar por entendido que es masa, volumen, ¿sí? Entonces acá es 0,9 miligramos de soluto de cloruro de sodio que hay en 100 mililitros de solución. Masa, porque habla masa, miligramos, es una unidad de masa. Revisen nuestras unidades de masa, de las cuales ya hablamos. Y en 100, siempre en 100, ¿por qué? En 100 porque es por ciento. En 100 mililitros. ¿Por qué mililitros? Porque es masa, volumen. Bien, de solución. Siempre de solución. Ejercicio. Se prepara 340 centímetros cúbicos. Ojo con 340 centímetros cúbicos. Dijimos que cada centímetro cúbico equivalía a un mililitro. Entonces, 340 centímetros cúbicos son igual a un mililitro. A 340 mililitros, chicos, ¿sí? 340 centímetros cúbicos de solución acuosa disolviendo 45 gramos de hidróxido de calcio en agua. O sea, mi solución contiene 45 gramos de hidróxido de calcio en un solvente llamado agua. ¿Cuánto vale la concentración expresada en porcentaje masa-volumen? La resolución. Necesito calcular la masa-volumen. Datos. El soluto es el hidróxido de calcio, del cual me dice que tengo 45 gramos, quiere decir que tengo la masa del soluto. El solvente es el agua, no me dice más nada. Y la solución tiene un volumen de 340 mililitros, que son esos 340 centímetros cúbicos. ¿Por qué paso a mililitros? Porque es la unidad que más manejamos. Entonces, es bueno si nosotros necesitamos transformar la unidad, pasar a mililitros. Entonces, hacemos una regla de 3 nuevamente. 45 gramos de soluto, equivalen a 340 mililitros de solución. Che, ¿de dónde sacaste esto? Es el enunciado. El enunciado me dice eso. Me dice que la solución de 340 centímetros cúbicos, que son los mililitros, se disolvió se formó agregando agua e hidróxido de calcio en 45 gramos.
¿sí? Entonces el soluto está en 45 gramos y ubicado en un volumen de solución de 340 mililitros. Como lo que me piden calcular es masa, volumen, porcentaje, masa, volumen, entonces yo tengo que jalar la flechita hacia acá. ¿Qué me piden hallar? El porcentaje masa, volumen. ¿Y qué es el porcentaje masa, volumen? Es el volumen, perdón, es la masa del soluto que hay en 100. ¿Por qué en 100? Porque tengo acá porcentaje en 100 mililitros de solución. Entonces, si yo quiero saber la masa en 100 mililitros, coloco acá 100 mililitros de solución, equivale a X gramos. Y así hallo la masa. La masa, entonces, se halla X de multiplicar 45 por 100. Ojo, acá está la regla de 3 simple. 45 por 100 dividido 340 me da 13,235 gramos por ciento. La respuesta sería gramos por ciento. Masa, volumen, que fue lo que me pidieron. Pero ojo, yo no pongo masa, volumen, porque ya si no pongo nada se sobreentiende que es masa, volumen. Solo el masa, volumen, yo no pongo nada, los otros tengo que poner siempre algo. Forma de expresar la concentración de soluto en la solución. Unidades químicas. Recientemente nosotros hemos visto las unidades físicas, ahora pasamos a ver las unidades químicas. ¿Cuáles son las unidades químicas más importantes para nosotros en bioquímica? La molaridad. La molaridad se entiende como el número de moles de soluto, ¿sí? Moles, acá la unidad de medida es el mol, moles de soluto contenido en un litro. Fíjense, las formas físicas eran en 100, ¿sí? En 100 de solución. Y las formas químicas son en un litro. ¿Un litro qué es? Un litro es 1000 mililitros, o sea, serían 1000 mililitros de solución. La molalidad, que no es lo mismo que molaridad, es el número de moles de soluto, nuevamente moles del soluto, pero en un kilo, o sea, en 1000 gramos de solución. Dense cuenta, siempre las formas químicas son en una unidad de medida mayor que equivale a 1000. ¿Sí? Las otras eran en 100 y estas son en una unidad de medida que equivale a 1000. La normalidad, lo mismo, número de equivalentes gramos que hay contenidos en un litro de solución. Osmolaridad, también número de osmoles contenidos en un litro de solución. Siempre osmoles, equivalentes gramos de soluto. Bien, en un litro de solución. Lo primero que vamos a estudiar entonces son los moles. Moles se representa como M pequeña, M minúscula. ¿Sí? La unidad se expresa como M minúscula, es una unidad de medida del soluto en una solución. Y la molaridad. Los moles y la molaridad parecen la misma cosa, ¿sí? Y en verdad tienen mucho que ver, pero no son la misma cosa, ¿sí? ¿Qué es un mol? Un mol es el número de Avogadro, esto se llama número de Avogadro, ¿sí? Es el número de Avogadro de partículas de una sustancia. 6,02 por 10 a la 23 partículas. Para no hablar de la existencia de 6,02 por 10 a la 23 partículas en mi posesión, nosotros hablamos, yo tengo un mol. ¿Sí? En la sangre hay un mol de tal cosa. Bien, entonces, 6,02 por 10 a la 23, ¿qué es? Es un número muy grande, es un 6 con 23 ceros, ¿sí? Un 6 con 23 ceros. Entonces es un número gigante de partículas. Decir un mol no es lo mismo que decir una molécula. Un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, pero también puedo decir contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas o iones, electrones, etc. ¿Sí? En un mol
de algún elemento o compuesto hay entonces el número de Avogadro de partículas. Entonces, vamos a hacer sencillo. Mol es una unidad de medida para yo no decir tengo 6 con 23 ceros de partículas. Entonces, por ejemplo, si me preguntan ¿qué significa un mol de sodio? Un mol de sodio significa que yo poseo 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Por qué? Porque cuando hablo de partículas puedo hablar de átomos, moléculas, iones, electrones, etc. ¿Sí? Cuando digo un mol de sal, quiere decir que yo tengo 6,02 por 10 a la 23 de sal. Cuando digo un mol de glucosa, yo tengo 6,02 por 10 a la 23 glucosa. Si tengo un mol de lapiceras, yo tengo 6,02 por 10 a la 23 lapiceras. Dense cuenta lo siguiente. Ese era una broma, ¿sí? Lapiceras no se miden en mol, son muchísimas lapiceras. No sé si una tienda mayorista puede llegar a tener tantas. Tengan en cuenta entonces que mol es como decir docena. Docena refiere a 12. 12 de una cantidad. Puede ser de una cantidad de lapiceras, de papas, de huevos, etc. Lo que quieras. Docena es una cantidad. Mol también es una cantidad, pero el mol no vale 12. Mol vale 6,23 ceros de partículas. Bien. Si me dijeran que tengo 2 moles de glucosa, yo tengo 2 por 6,02 por 10 a la 23 partículas. Ejercicios. Tenemos una botella de solución, de una solución de 45 centímetros cúbicos y como soluto del cloruro de sodio con una concentración de 0,4 molar. O sea, tengo de solución 45 centímetros cúbicos. Ya saben que 45 centímetros cúbicos es lo mismo que decir 45 mililitros. ¿Sí? Eso ya quedó claro desde las hojas primeras. Y de soluto tengo cloruro de sodio en una concentración de 0,4 molar. Bien, ojo, la concentración no me indica la cantidad de solución, me indica la cantidad de soluto, nada más. ¿Sí? O sea, si acá dice 0,4 molar, algunos dicen, profe, pero tenemos 1 litro de solución. No tiene que ver con la solución. Esto tiene que ver con el soluto. En solución no hay 1 litro, hay 45 mililitros. ¿Cuál será el número de moles de esta solución? Muy sencillo. Entonces, establecemos. ¿El soluto cuál es? 2,04 molar de cloruro de sodio. ¿El solvente? Seguramente agua, no se sabe. La solución, 45 centímetros cúbicos, que equivale a 45 mililitros. En un paso lo terminamos. 0,4 moles de soluto equivalen a 1000 mililitros de solución. ¿Cómo sabes esto? Fácil. Desgloso. Si acá dice que 0,4 molar es el soluto, ¿qué quiere decir molar? Molar, por definición, quería decir 0,4 moles de una sustancia que equivalen a 1 litro de solución, o sea, 1000 mililitros. No hemos incumplido nada, la concentración me da todos esos datos. ¿Sí? Y X moles equivale a 45 mililitros. ¿Por qué necesito saber sobre los 45 mililitros? El ejercicio me pregunta, me dice que la solución es de 45 mililitros. ¿Cuántos moles tiene? Bien. Ahí nuevamente hacemos la regla de 3. Multiplicamos esto por esto. Y dividimos sobre esto. Bien. ¿Cuánto me da? X es igual a 0,018. Y eso habla de que también podemos expresar como 18 milimoles. La masa molar relativa o el peso molar es el equivalente en gramos de 1 mol. Bien, entonces sirve para determinar la masa de 1 mol. La masa molar determina que 1 mol de partículas de una sustancia le corresponde una masa en gramos que coincide con su masa molar relativa o peso molar. ¿Sí? Ejemplo. Vamos acá.
Quiero hallar la masa molar relativa del cloruro de sodio. Ojo acá. Bien. Para hallar esto, tenemos que calcular el peso atómico del sodio, el peso atómico del cloro. Y lo miramos acá. En la tabla periódica tenemos del sodio y también tenemos del cloro. Sumamos estos dos y me da 58,5. Ojo, porque este valor siempre cae en examen. La masa molar relativa del cloruro de sodio es de 58,5. Bien, un segundo ejemplo. La masa molar de la glucosa es de 180. ¿Cómo la calculaste? La estructura de la glucosa, la estructura de la glucosa está formada por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿sí? ¿Cómo sé que 12 hidrógenos? Porque tiene H2O todo multiplicado por 6. Eso me da 6 por 2, 12 hidrógenos y 6 por 1, 6 oxígenos. Bien, entonces, esto quiere decir que un mol de moléculas de glucosa equivalen a 180 gramos. Si yo digo que tengo 180 gramos de glucosa en la mano, estoy diciendo que tengo un mol de glucosa, ¿sí? La masa de un mol de glucosa es de 180 gramos. La masa o el peso molar. ¿Cómo lo calculaste? Sencillo. Nosotros tenemos que buscar los componentes de la estructura de la glucosa y a esos componentes le sumo. Entonces acá, del oxígeno es 16, del hidrógeno, acá tenemos el peso atómico, y del carbono. Tengamos en cuenta que tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Bien, si ustedes hacen la cuenta en su casa, les va a tener que dar 180. ¿Sí? Perfecto. Un ejercicio práctico. Se tiene una botella de solución de 45 centímetros cúbicos y como soluto el cloruro de sodio, con una concentración de 0,4 molar. Bien, 0,4 molar, la misma botella, ¿no? De una solución de 45 centímetros cúbicos, que son 45 mililitros, y se tiene una concentración del cloruro de sodio de 0,4 molar. La resolución. Necesito calcular el número de moles. ¿Sí? Me piden la masa del soluto en esta solución. Bien. Primero necesito calcular el número de moles. No tengo el número de moles, ¿sí? Pero el número de moles es fácil de calcular. El número de moles ya lo calculamos en un ejercicio anterior. Ahí, paso 1. Entonces, los datos son, tengo de soluto una concentración de 0,4 molar. ¿Qué quiere decir? 0,4 por cada litro. Pero no hay un litro. El volumen de la solución es de 45 mililitros y el solvente es el agua seguramente, pero no lo conocemos, no conocemos más datos. ¿Qué decimos? En el paso 1, 0,4 moles de soluto equivalen a 1000 mililitros. ¿De dónde saqué esta afirmación? Sencillo, no es más que la misma afirmación. ¿Sí? Colocamos X moles abajo. Y acá abajo 45 mililitros. Sí, yo ya sé la afirmación de arriba, 0,4 moles es el dato que me dan cuando me dicen 0,4 molar. 0,4 moles de soluto equivalen a 1000 mililitros de solución. X moles equivalen a 45, que 45 es el dato que ellos me están pidiendo. ¿Sí? Paso 1 terminado. Paso 2.
tengo que usar, para el paso 2, tengo que usar sí o sí el MR. El MR, la masa molar, ojo, paso 2 utiliza el MR. El MR, la masa molar, es muy útil cuando yo quiero cambiar de moles a gramos o de gramos a moles. Bien, entonces, nosotros vamos a utilizar el MR. ¿Qué dice el MR? El MR es igual, del cloruro de sodio es igual a 58,5. El MR dice que un mol de cloruro de sodio tiene una masa de 58,5. Entonces, si un mol tiene una masa de 58,5, ¿cuál será la masa de 0,018 moles contenidos en 45 mililitros? Bien, entonces ahí hacemos una regla de 3 nuevamente. Multiplicamos esto por esto y dividimos sobre 1. Bien, y dividimos sobre lo que queda. Entonces X es igual a 0,018 mol por 58,5 gramos sobre 1 mol. Y la respuesta me da 1,053 gramos de cloruro de sodio. ¿Sí? Fíjense que ahí, en este caso, no me pidieron hallar la molaridad, sino que me dieron la molaridad y me pidieron hallar el número de moles. El número de moles y luego la cantidad en gramos. Bien, importante diferenciar entre molaridad, que quiere decir moles en 1000 mililitros, y molaridad, ¿no? Que nosotros tengamos en cuenta que molaridad de moles, ¿sí? Molaridad es número de moles que hay en 1000 mililitros. Y número de moles es la cantidad de moles que hay, que tengo en una solución, que pueden ser 1000, 2000, 3000 mililitros, no interesa, yo quiero contar la cantidad. ¿Se entiende? Eso es moles. No importa en qué volumen, es una cantidad. Bien. Número de equivalentes. Ojo, estamos viendo las formas químicas de evaluar la cantidad de soluto. Un equivalente, cuando hablamos de equivalente estamos hablando de cargas equivalentes, ¿sí? Entonces, es muy importante diferenciar esto. Un equivalente es la cantidad de sustancia que produce la liberación de un mol de protones, o sea, de cargas positivas. Si la sustancia es un ácido y un mol de hidroxilo, si la sustancia en cuestión es una base. ¿Sí? Entonces libera lo que tiene para liberar. Los ácidos liberan protones y las bases liberan hidroxilos. ¿Bien? Perfecto. Fíjense que las cargas positivas del hidrógeno y la carga positiva del hidroxilo la carga negativa del hidroxilo es de 1. Tanto la positiva del hidrógeno es 1 como la del hidroxilo también es 1. Si la sustancia en cuestión es una base o de un mol de cargas positivas o negativas, si se trata de una sal. Bien. O sea que las sales liberan cargas positivas y negativas, ¿sí? Sin ser bases o ácidos. Es útil manejarse de las siguientes fórmulas, ¿sí? Nosotros tenemos que utilizar las siguientes fórmulas. ¿Cuáles son? La que más van a usar es la primera. Número de cargas equivalentes es igual al número de moles por la valencia. La valencia son el número de cargas que se encuentran en el último orbital de una sustancia. Siendo n, ¿no? Acá me dice, en este caso n es la valencia, ¿sí? Nosotros tendríamos que poner acá, entre paréntesis, se dispone valencia con la letra n. Siendo n el número de protones, o sea de cargas, liberados, número de hidroxilos liberados, o número de cargas positivas o negativas, ¿sí? Entonces, cuando me habla de n, me habla de la valencia, básicamente, ¿sí? El número de cargas positivas o negativas que están siendo liberados, que se encuentran libres, ¿sí? Y la siguiente dice el número de equivalentes gramo. El número de equivalentes gramo es
mR, que es peso molar, sobre la valencia, que también la valencia es N. Esta no la van a usar. Si quieren, sépanla, pero no lo van a usar. ¿Sí? Va. Algunos ejercicios, entonces. Lo que estamos buscando ahora es hallar el número de cargas equivalentes. En la primera vez buscamos los moles y la molaridad. Ahora estamos buscando las cargas equivalentes. ¿Qué quiere decir las cargas equivalentes? Cargas positivas o negativas de una sustancia. ¿Sí? Número de cargas negativas o positivas. N es la valencia. Entonces, el sodio, ¿cuántas cargas tiene? Una. Su N es igual a 1. El cloro, ¿cuántas cargas tiene? Una. El N es igual a 1. Ojo, estamos buscando cargas equivalentes. Tenemos que fijarnos en cargas positivas o negativas. No sumar las cargas positivas con las negativas. El cloruro de sodio, cuando se disocia, cuando ingresa en agua, debido a que tiene una unión débil, una unión iónica, enlace iónico, cuando entra en agua se disocia, generando sodio y cloro de manera separada. Bien. Entonces N es igual a 1, porque no me interesa sumar las cargas positivas y negativas. O es positiva la que veo, o son negativas las que veo, porque me evalúa las cargas equivalentes. ¿Sí? El cloruro de potasio, también lo mismo. Por la misma condición, su N es igual a 1. ¿Qué significa N igual a 1? Que la valencia es una sola carga, o sea que tienen una sola carga positiva o negativa, pero tienen una sola, ¿sí? El calcio tiene valencia N igual 2, o sea, tiene dos cargas positivas, ¿bien? El bicarbonato de sodio se disocia, acá, perdón, salió mal el power. Acá se disocia de la siguiente manera. Acá tendría que estar bicarbonato de sodio. Vamos a hacerlo abajo, ¿sí? Vamos a hacerlo abajo. El bicarbonato de sodio se disocia de la siguiente manera. Sodio más, tiene un signo positivo arriba, más bicarbonato. Bien, entonces así nosotros vemos, este tiene un signo negativo. Nosotros buscamos los signos de cada una y nos vamos a dar cuenta que el sodio tiene una carga positiva, el bicarbonato tiene una carga negativa. Entonces nosotros no sumamos cargas, simplemente decimos el número de cargas positivas o negativas que tiene esta partícula. En este caso, N igual 1. No sumamos cargas, es o positivas o negativas. Generalmente nosotros miramos siempre las negativas, ¿sí? Pero pueden mirar las positivas, que si la molécula está bien equilibrada es lo mismo. En la siguiente, el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, preste atención acá. El hidróxido de calcio se disocia en 3. ¿Por qué? Tiene por un lado el calcio y dos hidroxilos. Entonces, ¿cuántas cargas tiene? Tiene dos cargas positivas en el calcio, y como tiene dos hidroxilos, también tiene dos cargas negativas, porque va a tener hidroxilo más hidroxilo, ¿sí? Entonces N igual a 2, porque tiene dos cargas positivas o dos cargas negativas. Bien. Equivalentes es lo que más les cuesta a los alumnos. Entonces, nosotros estudiamos moles y molaridad. La molaridad son número de moles en 1000 mililitros, o sea, en un litro. Luego estudiamos equivalentes. Los equivalentes me hablan de la normalidad. El número de equivalentes en un litro de solución, o sea, por 1000 mililitros, número de equivalentes por 1000 mililitros es la normalidad. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? La normalidad se calcula mediante esta fórmula, donde normalidad es igual a la molaridad por la valencia. N es el número de protones u oxidrilos liberados o cargas positivas y negativas liberadas. O sea, es el número de cargas equivalentes. Bien. También normalidad
podemos entender que es el número de equivalentes gramos de soluto sobre un litro de la solución. Eso sería más que nada la definición. Bien, vamos a probar si se entendió. Se tiene una botella de solución de cloruro de sodio, ¿sí? Con una concentración de 0,4 molar. ¿Cuál será la normalidad? Sencillo. El soluto, entonces la concentración de soluto, el dato más importante que tengo es el soluto, es el cloruro de sodio. Y solamente tengo la molaridad. Bien, entonces, paso 1, ¿qué hacemos? Disociamos el cloruro de sodio. Bien, el cloruro de sodio se disocia en sodio, que tiene una carga positiva, y cloro, que tiene una carga negativa. Como estamos buscando cargas equivalentes, entonces nosotros decimos que N es igual a 1. ¿Por qué? Porque existe solamente un par de cargas equivalentes, ¿sí? N es igual a 1. N pequeña es la valencia, que sería 1. En este caso, la N mayúscula sería 1, que es la valencia, por la molaridad. Esto que pusimos acá, entonces se extrae directamente de esta fórmula. Ahí. La respuesta es tenemos 0,4 normal. Ojo, ojo, es clave que ustedes memoricen las unidades. En este caso, la unidad de la normalidad es el normal, se representa como una N mayúscula. Entonces, la normalidad es el número de equivalentes, pero que hay en un litro de solución. Nuevamente estamos hablando de cosas que hay en un litro. Osmolaridad. Osmol es la cantidad de sustancias que en solución origina un mol de partículas osmóticamente activas. Entonces nosotros estamos hablando que el osmol son partículas que atraen agua, porque son osmóticamente activas, esto quiere decir atraen agua, ¿sí? La osmolaridad se calcula sabiendo la molaridad, ojo, osmolaridad se representa OSM con mayúscula, sabiendo la molaridad multiplicado por I, donde I es el número de cargas positivas o negativas que se disocian, ¿sí? Una definición más estricta quiere decir más precisa, es que el osmol es la masa de sustancia que disuelta en un kilogramo de agua produce una disminución del punto de fusión. Ojo, el soluto disminuye el punto de fusión en 1,86 gramos y eleva el punto de ebullición en 0,54 grados. Esta definición es muy técnica, ¿sí? Existían profesoras antiguamente muy estrictas que te pedían esta definición, pero yo creo que hoy podemos definir osmolaridad como el número de osmoles que hay en un litro de solución. ¿Sí? Entonces el número de osmoles que hay en un litro de solución es más que suficiente. ¿Sí? O si quieren pueden decir que es la masa de una sustancia disuelta en 1 kilo de agua que aumenta el punto de fusión, aumenta el punto de ebullición y disminuye el punto de fusión. Vamos a practicar unos ejercicios rápido. El sodio tiene una carga, pero es una sola partícula. Al ser una sola partícula y no desintegrarte, decimos que el número de osmoles es 1. El número de osmoles es el número de partículas osmóticas. Si tenemos solo sodio, es una sola partícula, entonces es 1. Lo mismo pasa para el cloro, es 1. En partículas disociables, como el cloruro de sodio, se divide en 2. Ahí tenemos 1 y 2. Acá no nos importan las cargas, nos importa solo el número de partículas. Osmoles se suman, número de equivalentes no se suman, porque el número de equivalentes habla de cargas, ¿sí? Se suman cargas positivas por un lado y negativas por otro. Pero osmoles me habla de partículas osmóticas, partículas con capacidad de atraer agua. Entonces sumamos los dos, ¿no? Para obtener 2 partículas. Cloruro de potasio se disocia también en potasio y cloro, entonces el número de osmoles es 2. El calcio tiene 2 cargas positivas,
¿sí? Posee dos caras positivas. Acá salió mal otra vez. Esto no va así. Vamos a borrar. El calcio posee dos caras positivas, pero eso no nos interesa. Que posea dos caras positivas no nos importa, ¿sí? Si tiene dos caras positivas, igual la osmolaridad vendría a ser 1. ¿Por qué? Porque no me importa el número de cargas, me importa el número de partículas. Y el calcio es una sola partícula. Entonces su osmolaridad será de 1. El calcio no se disocia. Bien. El bicarbonato de sodio, muy conocido. El bicarbonato de sodio, ¿qué podemos decir? Se disocia en 2. Ojo, acá otra vez salió mal copiado. El bicarbonato de sodio se disocia en 2. ¿Qué quiere decir se disocia en 2? Vamos a dibujar acá. Acá tendría que ser bicarbonato de sodio, ¿no? Y acá tendría que ser sodio más bicarbonato, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo acá. El bicarbonato de sodio se disocia dando origen a sodio más el bicarbonato. ¿Sí? Ojo, bicarbonato es una partícula que no se disocia. Bicarbonato ya está disociada, entonces no se disocia más. ¿Sí? Se escribe, es una partícula compleja, se escribe HCO3, pero no se disocia cuando ingresa en agua. ¿Sí? HCO3, así, menos. Entonces, la disociación del bicarbonato de sodio me genera un sodio y un bicarbonato. Son un total de 2 partículas. Entonces, la osmolaridad es igual a 2. Bien. En el hidróxido de potasio, acá, perdón, hidróxido de calcio, hidróxido, ¿sí? ¿Cuántos hidróxidos tenemos? 2, porque acá hay un número 2, ¿sí? Y calcio 1. Entonces, esto se disocia de la siguiente manera. Calcio más 2 hidróxidos. Che, profe, ¿tengo que saber cómo se disocian todas las partículas? Miren, no. En el examen parcial les dicen, esta partícula se disocia de la siguiente manera. Lo que tienen que prestar atención es si se divide en 2 o en 3, ¿sí? Eso tienen que prestar mucha atención. Entonces, el número de osmoles es igual a 3. Ojo, comparen esta tabla que hemos hecho, comparen con la anterior. Se van a dar cuenta que son dos diferentes, que osmolaridad no es lo mismo que equivalentes. Son dos cosas diferentes. No le den bola a esto, esto lo omitimos. No le den bola también a esto, esto lo omitimos, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta que son dos cosas totalmente diferentes. Osmolaridad, osmoles, me habla del número de partículas que atraen agua, mientras que equivalencia me habla de cargas equivalentes. Hagamos un ejercicio. Se tiene una solución de 5,5 molar de hidróxido de calcio. ¿Ahí de qué me está hablando? Soluto, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta? Soluto, ¿bien? Entonces, el hidróxido de calcio, siempre que me hablen de una partícula extraña o que me hablen de molaridad, osmolaridad, normalidad, están hablando de concentración de soluto. Si me hablan de porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, están hablando de concentración de soluto. Siempre esas palabras son claves para referir a concentración de soluto. Entonces, en este caso, ¿cuál será la osmolaridad? Y el número de osmoles, dos preguntas hay, ¿no? Y el número de osmoles en 500 mililitros, ¿sí? Entonces, los datos. El único dato que tengo es el soluto, es 5,5 molar de hidróxido de calcio. Acá le pifié, le puse glucosa, ¿no? Vamos a olvidar esto, sería de soluto. Cuando ya me habla de molar, M mayúscula, tengo que suponer que es en un litro, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Bien, entonces vamos a trabajar un poquito acá, a ver qué pasa. Paso 1, osmolaridad es igual a molaridad por I. Si tengo la molaridad, calcular la osmolaridad es muy fácil, porque la fórmula dice es molaridad por I. No hay más vuelta que dar, ¿sí?
Lo mismo que si quiero calcular de molaridad, osmolaridad, ¿sí? Entonces, la osmolaridad es igual a 5,5 por 3. Eso me da 16,5 osmolar. Paso 2. Hallar el número de osmoles en 500 mililitros. Entonces, esto responde a la primera pregunta. ¿Cuál será la osmolaridad? Ya la tenemos respondida. Ahora el paso número 2 me dice hallar el número de osmoles en 500 mililitros. Entonces yo puedo decir, si esto es la osmolaridad, entonces hay 16,5 osmoles, ojo, osmolaridad es en un litro, osmoles puede no ser en un litro, ¿sí? Hay 16,5 osmoles en 1000 mililitros, porque 1000 mililitros es un litro, ¿sí? Profe, ¿de dónde sacaste esto? Me perdí, no entiendo. 16,5 osmolar, por definición, significa esto. 16,5 osmoles que hay en 1000 mililitros, ¿sí? X osmoles, 500 mililitros, porque me preguntan cuántos osmoles hay en 500, ¿sí? Ojo, si estoy hablando en 500 no puedo decir osmolaridad, tengo que decir osmoles. Osmolaridad es solo en un litro, ¿sí? Cuando hago la regla de 3, ¿qué quiere decir? Esto multiplica por esto y esto multiplica por esto. O simplemente hacemos, como ya veníamos haciendo, la multiplicación de esto con 500 y dividido sobre 1000. ¿Bien? Me va a dar 8,25 osmoles que hay en 500 mililitros. Si son osmoles en 500 mililitros no puedo hablar de osmolaridad. Osmolaridad solamente se habla en un litro. ¿Y por qué hallo en 500 entonces? Porque el ejercicio me lo pedía. Si el ejercicio no me lo hubiera pedido, yo no hallaba. Bien. Pues ahora sí, yo sé que fue una clase bastante larga, una clase que muchos van a tener que escuchar varias veces, quiero que escuchen varias veces, necesito que sepan la diferencia entre normalidad, osmolaridad, molaridad, molalidad, ¿sí? Para poder desarrollar muchos ejercicios. Yo voy a dejar algunos ejercicios en el grupo para que ustedes puedan desarrollar después de ver esta clase. Bien, dilución. Cuando hablamos de dilución, nosotros tenemos una mezcla, ¿sí? Por ejemplo, dice 1 litro de lejía es la lavandina, bien, de 0,3 molar, ¿sí? Ahí tengo mi solución, la lavandina. Hay 0,3 moles, ¿no? De lavandina en 1 litro de solución. Añadimos 1 litro de agua, o sea, si le añado 1 litro de agua a la solución de lavandina, ¿qué estoy logrando hacer? Estoy llevando, había 1 litro, ¿sí? Y ahora estoy llevando la solución a 2 litros por el agregado de agua. Bien, ahora el volumen es mayor, pero los moles de soluto no han cambiado. Siguen siendo la misma cantidad, lo cual disminuye la concentración. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, vamos a ser prácticos, ¿sí? Vamos al ejercicio puntual. La fórmula que se aplica es la fórmula que está escrita acá arriba. Volumen inicial. ¿Cuánto era el volumen inicial? Me dice que era 1 litro de lavandina. Ahí está escrito, ¿sí? No estamos inventando. Acá estaba escrito 1 litro de lavandina. Entonces, el volumen inicial es 1 litro. Puede poner 1000 mililitros. Acá no hay problema. En esta fórmula no hay problema de trabajar con 1 litro o mililitros. Por la concentración inicial, ¿cuánto es? 0,3 molar. Ojo, 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 ojo. Esa es concentración. Siempre que me dicen molaridad, osmolaridad, normalidad, son concentraciones. Son formas de expresar la concentración. Entonces ponemos 0,3 molar. Bien. Y esto va a ser igual al volumen final. ¿Cuánto es el volumen final? 2
litros, ¿sí? Por la concentración final. Ojo, la cantidad de partículas no varía. ¿Eso qué significa? Eso significa que voy a tener 0,3 moles, pero la concentración sí varía, porque al inicio eran 0,3 moles que hay en un litro, y ahora van a ser 0,3 moles en 2 litros, o sea, una concentración diferente, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? El 2 litros pasa a dividir, ¿sí? Entonces, la concentración final es 1 litro por 0,3 molar sobre 2 litros, ¿sí? Yo creo que queda más que obvio decir que la concentración final disminuyó a la mitad. Cuando el volumen aumenta, porque aumentó el volumen, antes era 1 litro, pasó a ser 2 litros. Cuando el volumen aumenta, cuando el volumen aumenta al doble, la concentración disminuye a la mitad. Es inversamente proporcional. Siempre que el volumen aumenta, la concentración disminuye. Entonces la concentración me da 0,15 molar, ¿sí? Entonces ahí tenemos 0,15 molar. Bien, preguntas. Ojo, acá ponemos molar, ¿sí? Porque la unidad es molar. No podemos poner 0,3 molar porque no lo es. Es 0,15 molar porque la concentración disminuyó a la mitad. ¿Se entendió? Bien, eso es dilución. Dilución es el agregado de agua para diluir, para disminuir una concentración. Entonces, mi cálculo es sencillo. Mi cálculo es la concentración final es igual a esto, ¿sí? Calculamos esto y me da concentración final es igual a 0,15 molar según el ejemplo que está escrito en el gráfico. Bien, bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, todo de soluciones. Espero que les haya gustado. Soluciones tiene una parte práctica bastante grande. Siempre suele venir una pregunta en examen fija de soluciones, ¿sí? Y una pregunta es bastante. Así que no es una parte difícil, hay que saber desarrollar. Necesito que escuchen este video. Si no lo entienden, vuelvan a escucharlo. Escuchen mucho, hagan hincapié en las partes que hemos mencionado varias veces, ¿sí? Para finalmente poder entrar en el detalle de los ejercicios. Cuando entren en los ejercicios, ojo, fíjense que hemos dado muchos ejemplos. Yo quiero que cada uno de esos ejemplos ustedes los vuelvan a transcribir sin las respuestas y los practiquen hasta que entiendan el porqué de la respuesta. Bien, chicos, fue un gusto, un placer. Nos vemos en una próxima aula. Hasta luego.